Escúchame bien. Este es el secreto de todo. Si estás escuchando música, baja el volumen. Cierra la puerta para que no oigas a las demás personas. Tapa la ventana. Escúchame bien. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Necesito un puto nuevo video a la verdad. Ya no aguanto más mi vida a la mierda. Dame una pinche idea, por favor. Ando desesperado, la puta madre. Ayúdame, por favor, por favor. No me jodas, a mí me cago a la verga. Porfa, pendejo, insultos de lo cuendo. Ok, ya no jodas más, huevo. ¿Qué tal un iceberg de una parte del fandom de Sonic? Hola, pajuos y pajuas de YouTube. Como me considero un youtuber promedio locuendo, vengo a darles un iceberg. Me imagino que ustedes saben lo que es un iceberg, ¿verdad? Más específicamente, de los fangames de la rata azul que lleva corriendo desde el 91. Bueno, sin más, comencemos. El iceberg de los fangames de Sonic. Sonic Before the Sequel, o mejor conocido como Sonic BTS, es un fangame creado por Lakefaper, un desarrollador brasileño el cual había creado todo este fangame desde cero, durante el evento de las AIDS 2012. Trataba de crear una historia entre el primer juego de Sonic y Sonic 2, tomando un rumbo bastante diferente y se centraba en cómo Sonic y Tails se conocen, mientras Eggman hace cualquiera de sus planes malosos. Este fangame fue un antes y un después en la comunidad de Sonic, ya que el fangame para esos tiempos era bastante original y recreaba un gameplay bastante parecido a la jugabilidad de la Genesis, ganándose un cariño entre los fans. Luego se lanzaría Sonic After the Sequel, que tomaba los eventos del fangame anterior, y mejorando varias cosas del fangame original. Más tarde su creador, basado en sus anteriores fangames, crearía su propio personaje, Spark de Electric Jester, creando una serie de juegos que fue muy bien recibido por internet. Sonic Robo Blast 2, creado por Sonic Team Jr., es un fangame que fue creado en febrero de 1998, siendo uno de los fangames más longevos todavía existentes de Sonic. El juego se basa en el motor de Doom Engine, el cual toma de inspiración diferentes juegos de Sonic y obras del mismo, como por ejemplo, Sonic 3 y el OVA. El fangame se basa en un gameplay mundo abierto y mapas con muchos caminos, con una variedad de personajes jugables y algunos desbloqueables. También el fangame tiene una comunidad modder bastante activa, siendo un juego contando con más de 1000 mods basado en el juego, sin contar a otros medios externos como Game Banana. Mucha gente dice que es el mejor fangame de Sonic, lo cual no es de extrañar, ya que el juego es bastante bueno, y también tiene una comunidad bastante fiel y activa. Sonic and the Fallen Star, creado por Stardrop, es otro fangame que fue lanzado en 2022, y también creado para las AIDS de ese mismo año. La historia trata de Sonic y Tails reuniendo las piezas de una estrella mística, y como siempre tratar de detener los planes del juego. El fangame fue muy elogiado por sus gráficos y jugabilidad, siendo comparado por varias personas como un paralelismo de Sonic Triple Trouble 16 bits, como otro rumbo diferente en los fangames. Aunque lo único que voy a decir yo es que, Tails con los zapatos azules fue la mejor idea que se les ocurrió en este juego XD. Sonic P06, es un fangame creado por Chaosx, liberado por primera vez en abril de 2019, y liberando actualizaciones durante los siguientes meses hasta el día de hoy. Es un remake casi desde cero, del juego Sonic 2006, uno de los juegos más infames de Sonic. El juego, aparte de arreglar la lista casi infinita de errores del juego original, añadía nuevo contenido e incluso contenido que estaba planeado para el juego original, como más personajes jugables. El juego fue muy bien recibido por los fans, siendo un juego que rescata las ideas del juego original y las mejora, aunque la historia del juego todavía sigue y seguirá siendo una bazofia. Sonic 2 HD, fue creado en 2012, y ya estaba planeado el juego desde 2007 a 2008, con su última versión estable siendo lanzada en 2017.
Este juego fue un poco controversial en sus primeras etapas de desarrollo, más específicamente en el alfa, ya que uno de los integrantes del equipo había añadido DRM al Fangame, también se habría detectado un posible keylogger, y uno de los miembros del equipo retrasaba el proyecto. Sin embargo, todas estas cosas eran hechas por un programador del equipo, el cual sería echado poco tiempo después de que se diera a conocer. Posteriormente los desarrolladores del equipo habían anunciado de que se habían quedado sin personal para seguir con el Fangame, por lo que iban a cancelar el proyecto hasta nuevo aviso. Luego el proyecto se volvió a retomar en 2014, con un motor diferente, y luego se lanzaría su segunda versión, la cual ya todos conocemos, que es la versión 2.0, hecha en 2017. El Fangame todavía sigue en desarrollo. Este punto va a ser corto. Sonic Maker es un creador de niveles de Sonic, inspirado por Sonic Level Creator, creado en 2009 por la PER y programado con Game Maker 8. Lo único interesante es que salió antes de Mario Maker, siendo un poco interesante y gracioso si te lo pones a pensar. Aunque el Fangame no tenía mucho, si era un creador de niveles muy básico. Luego el mismo creador crearía Sonic Studio. Sonic Game Preview es un juego creado el 20 de junio de 1992, siendo probablemente uno de los fangames más viejos de Sonic hasta la fecha, precediendo a otro fangame. Fue creado por un estudio francés, y su jugabilidad es muy escasa, siendo nada más una demo en donde Sonic corre y se pasa Green Hill Acto 1, con varios anillos deletreando mensajes de parte de los desarrolladores. Sonic Humans fue un fangame bastante polémico en su tiempo. Lanzado con su primer nombre Sonic 2020, ha recibido bastantes coñazos, sobre todo porque resulta que estaban monetizando el juego de una manera ilegal, obviamente, con un Patreon en donde revelaban contenido futuro del juego, y tenías que pagar para verlo. Luego de esta polémica, el fangame fue renombrado a su nombre final Sonic Humans. Y a partir de ahí todo fue en picado. Si bien para ese tiempo el fangame con su nuevo nombre estaba dando un buen paso con jugabilidad y gráficos, el fangame no tardó mucho en caer, demostrando que sus desarrolladores eran incompetentes, creyéndose más de lo que debían, insultando a otros desarrolladores de fangames y juegos en sí, burlándose de un compañero de su equipo solo porque no se podía pasar un jefe en su juego culero, e incluso una sexualización a una menor. Honestamente podría seguir, ya que existieron más cosas por los que tacharles, pero me da tremenda paja, así que lo único que diré es que no metan a Sora por el poder del NXT. Sonic Gator Battle fue un juego el cual tomaba de riendas obviamente a Sonic Battle. Este fangame fue muy rechazado por la comunidad debido a que el juego tenía un virus. Las razones de por qué este virus estaba ahí, es que, según su creador, no le gustaba que chitearan su juego y robaran sus sprites XD. Pero bueno, los efectos de este virus eran, cerrar el navegador si buscabas cheats del juego, sacar tu IP, que según el creador, era por si te disculpabas o te declararas inocente para así quitarte de la lista negra, infectar el archivo guardado o save data, para esparcir el virus, entre otros más. Ahora hay versiones parcheadas en donde quitan este DRM, pero resulta interesante, el cómo su creador sobreprotege su obra, cuando literalmente sus sprites ni siquiera eran suyos XD. Fue un fangame el cual no llegó a terminarse y nunca se terminará por razones muy trágicas, razones que ya explicaré más adelante. Empezó siendo un fangame el cual tenía como propósito refrescar un poco de los juegos de la Genesis, de ahí su nombre Neo Genesis. Sin embargo, pasarían un montón de cosas en el equipo que marcarían su final. Uno de estos eventos sería la retirada del co-creador del fangame, el cual se iría a buscar nuevos objetivos, utilizando de aprendizaje su experiencia creando el fangame. El co-creador había hecho una gran parte del fangame, como lo son los gráficos y el código. Después de su retirada, el creador del fangame estaba intentando reclutar gente, y pasar el juego a un nuevo motor, siendo una experiencia bastante frustrante en el proceso. Sin embargo, lo que marcaría el final del fangame, sería el fallecimiento del co-creador, explicado por el creador del fangame en un post de su página. Luego de ahí el fangame se canceló.
Posteriormente volvió, en su cuenta de Twitter, pero dejó de estar activa hace ya un tiempo. Todos estos sucesos son mejor explicados en un video de Sevarix, si quieren saber un poco más del caso. Sonic Dreams Collection fue uno de los fangames más polémicos de Sonic allá en su tiempo, y no es para menos. De lo que trata el fangame ni yo lo sé, pero según su creador, trata de hacer una parodia del fandom de Sonic, que por aquel tiempo estaba en una situación bastante lamentable, con cosas en los que aquel tiempo estaba de moda decir, y acciones cuestionables del fandom, como por ejemplo, Sonic está muerto y otras mamadas. El fangame tenía una colección de 4 juegos, siendo el primero de todos un creador de personajes originales usando a Sonic, en el cual puedes colocarle un nombre absurdo. El segundo era Eggman Origin, el cual es un supuesto MMO de parte de Sega que nunca llegó a terminarse, y el cual se puede acceder en secreto. El tercero siendo el más infame, Sonic Movie Maker, el cual trata de grabar fetiches con los personajes de Sonic, siendo una de las cosas más raras que se puede encontrar en este fangame, y eso es decir mucho. Y por último My Roommate Sonic, el cual es un juego de realidad virtual, que bueno incluso es más bizarro aún, siendo un juego en donde Sonic se convierte en un agujero negro. Todo esto condensado en un fangame, que hace una parodia muy detallada del fandom. Muchos analizaron este fangame bastante bien en su momento, como el Red Bromer, y sinceramente es bastante extraño. Aquí el fangame más turbio de todos, no solo por el fangame, sino por su creador. Me imagino que todos ustedes ya saben de lo que va este fangame, pero bueno, para los que no, voy a hacer un resumen demasiado resumido. Era un juego de terror en donde caminabas y te perseguía un Sonic con ojos hiperrealista, y ya está. Siendo uno de los peores juegos exe y de terror que jamás se había creado. Sin embargo, no estamos aquí para hablar de este juego creado por otra persona, vamos a hablar un poco más del creador de la creepypasta. Este drama trataba de que, JC, un furro el cual se había encargado de crear el creepypasta, había tenido conversaciones sexuales con una menor, más precisamente de 14 años, la cual sería su propia novia. Muchos youtubers salieron a hablar de este caso en su tiempo, saliendo el creador de la creepypasta a decir su parte de la historia, diciendo que tenía una enfermedad mental y bla bla bla, disculpándose en el proceso. Admitiendo ser literalmente un depredador de menores, a lo cual parte del fandom no lo tomó tan grave, lo cual me extraña, y de ahí desapareció. Lo único que tengo que opinar de esto, es que no tengo nada que opinar. Ándate a dormir, mijo.